Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. El tema de hoy es de plantas en la labranza a piedras en el edificio. Tomaremos la lectura de Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué oyen decir de mí? Entonces los discípulos han escuchado que dicen las personas que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué dicen hoy de Jesucristo las personas? ¿Qué dicen hoy? Algunos dicen que Jesús es como un revolucionario. Otros dicen que es un hombre más, un profeta más, un hombre cualquiera. Otros dicen que Jesucristo no es nada, no significa nada, no tiene ningún sentido para ellos. Si uno dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos dicen que no, que es un hombre cualquiera, que es uno que se hizo pasar por un profeta más de la antigüedad. ¿Qué dices tú acerca de Jesucristo? ¿Quién es Él? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre reveló a Pedro que Jesucristo era su Hijo. Nosotros necesitamos recibir revelación de quién verdaderamente es Cristo para nuestra vida y qué representa para nosotros y quién es realmente para la humanidad. ¿Quién es Jesús? ¿Será esta tu confesión? ¿Será esta mi confesión, la que tuvo Pedro en la región de Cesarea de Filipo? ¿Será que es la misma revelación de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Lo tienes por Hijo de Dios? ¿Lo tienes por un profeta más, por un hombre cualquiera? Tenemos que recibir igual una revelación clara de quién es Jesucristo, porque Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón. Y Simón quiere decir oír. Otros dicen que Simón es como una caña cascada, que eso es lo que significa, pero Simón quiere decir oír. En realidad, caña cascada somos todos, porque todos los hombres en sí son débiles, no tienen capacidad, no tienen fortaleza para mantener una confesión y mantenerse allí en esa confesión, porque aún Pedro promete ir hasta la muerte con Jesús. Aunque promete acompañarlo hasta la muerte, no tiene la capacidad, no se encuentra en la fortaleza de ir hacia la muerte con Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero Pedro aseguró ir con Jesús hasta la muerte. Sin embargo, cuando arrestan a Jesús, entonces Pedro sigue de lejos al Señor.
En el versículo 34 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y viendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos que el Pedro que está antes de la muerte de Cristo es un Pedro que no tiene la fuerza, la fortaleza suficiente para mantenerse en la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se le revela, Dios revela a Pedro que Él es el Hijo de Dios, pero al ver que realmente a Jesús lo llevan arrestado hacia la muerte para condenarle, Él niega que le conoce. ¿Será que nosotros podemos edificar sobre Pedro? ¿Podemos poner la esperanza en Pedro? Entonces, ¿cómo es que es la revelación que recibe el apóstol Pedro para que Cristo lo coloque como el pilar de la iglesia? Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha revelado que yo soy el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación que has recibido edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta revelación es una roca para ti. Esta revelación te confirma y te afirma que realmente yo soy el Hijo de Dios. Las puertas del Hades no prevalecen contra esta revelación. No prevalecen contra la iglesia cuando la iglesia está fundamentada, cuando la iglesia sabe realmente quién es Jesucristo, cuando la iglesia sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esa iglesia es vencedora, esa iglesia no prevalece las puertas del infierno. Una iglesia que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios enfrenta realmente hasta la muerte. Dice el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es la iglesia recibiendo las llaves del reino, que todo lo que desate aquí se desata en el cielo, que todo lo que ate en la tierra es atado en el cielo. Tiene una autoridad que se le da aquí al creyente, a aquel Hijo de Dios que revela realmente que Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Es una revelación que recibe Pedro. Pero veamos un pasado y veamos también un futuro de Pedro. Porque Simón, que quiere decir oír, que algunas personas he oído decir que Simón quiere decir caña débil. La verdad es que caña débil quieren decir todos los seres humanos que prácticamente no han edificado su vida en Cristo, que no han venido a pasar por un proceso de transformación, porque vamos de plantas a la labranza a piedras en el edificio. Simón
que la gente dice que es caña débil, la verdad quiere decir oír. Y cuando uno oye de Jesús, entonces de tanto oír viene una fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos de Jesús, entonces se revela a nosotros de que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es una roca fuerte para nosotros edificar. Cristo es el fundamento, es la piedra principal para construir. Cristo es el fundamento sólido para una vida estable, para una vida firme, para una vida con propósito, para una vida que tiene futuro, que tiene un buen final, que sabe poner su vida en firmeza, que sabe poner su vida en fundamento estable, en fundamento sólido. Veamos cómo dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El fundamento sólido y estable se ve aquí, un cimiento donde se confiesa: Jesucristo es el Hijo de Dios, porque se oye la palabra y se hace tal como dice el Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque si uno escucha de Jesús, debe hacer lo que Él dice. Por eso en esta Escritura dice el Señor que cualquiera que le oye su palabra y la hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De manera que cuando Pedro oyó de esta revelación, él afirmó su vida sobre roca. Su vida era una caña débil, como lo somos todos. Claro que todos los hombres son cañas débiles, porque la Escritura lo dice. En Isaías capítulo 42 nos habla del siervo de Jehová. Y dice el versículo 1: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan en su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casa de opresión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias.
Vemos pues que el siervo de Jehová no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, porque por medio de la verdad traerá la justicia. Todos los hombres en sí son cañas débiles, cañas cascadas. Aquí está Simón, que su nombre quiere decir oír, pero igual que cualquier hombre, es caña débil, porque Pedro promete ir hasta la muerte con Jesús, aunque Jesús le dice que sobre él habrá un cimiento poderoso, que ahora por la revelación que ha oído, su vida está firme ahora con esa revelación, porque él pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos oyen decir que la gente dice que es Juan el Bautista, que es Elías, que es Jeremías, que es alguno de los profetas. Pero personalmente Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y solamente Pedro puede tener esta confesión, pero es porque el Padre reveló a Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú también debes recibir esta revelación. Yo debo recibir esta revelación. El Espíritu Santo revela entonces en la humanidad quién es Jesucristo. Y cuando esto es revelado a una persona, a cualquier, sea niño, sea joven, anciano, sea el que sea, la persona tiene firmeza, nunca más volverá atrás. Enfrentará cantidad de circunstancias, estará en una vida de proceso. Simón era el nombre pasado anterior de Pedro, pero ahora que recibe esta revelación, dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces pasa de caña cascada a ser una roca, pasa de ser un Simón a ser un Pedro, a ser una roca, caña débil, caña cascada, caña quebradiza, un pábilo humeante, a ser una antorcha, a ser una persona que alumbra en un lugar oscuro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación, sobre lo que tú has dicho de quién soy yo, sobre esto edificaré la iglesia. Si las personas no tienen claro quién es Jesucristo, si creen que es Elías, si creen que es Jeremías, si creen que es como Moisés, ¿cómo pueden poner su vida entonces en algo así? Porque si algunos dicen que es Juan el Bautista, entonces ¿cómo puede edificarse? Porque otro dirá: no, es que es Jeremías, no, es que es alguno de los profetas. Pero si alguien dice que es el Hijo de Dios, debe tener esto claro en su vida, debe haber una revelación tremenda que está dentro de su espíritu, porque las puertas del infierno van a venir contra esta persona, y esta persona, cuando tiene esta revelación, hace parte de la iglesia de Cristo. Sobre la revelación que realmente Cristo es el Hijo de Dios es que se edifica la iglesia. Sobre quién es Cristo, porque Él es el fundamento. Si alguno me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca, y la roca es Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Pedro, siendo judío, ahora es una piedra principal para edificar a su pueblo. Es piedra en el fundamento correcto. Es una piedra que puede llamar a otros a edificar sobre Cristo, porque todo apunta sobre Jesús. Entonces, de los apóstoles, profetas, ¿en dónde edificaron? Veámoslo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, todo el edificio debe estar bien coordinado y tiene que ir creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio, todos los hijos de Dios, todos los que vienen a edificar en Cristo forman un edificio. Y esto debe ser bien coordinado, ¿no? Para ir creciendo, para ser un templo santo en el Señor, porque en el templo va a vivir alguien, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo va a morar en el creyente, va a morar en un hijo que confiesa que Jesucristo es su cimiento principal, es la piedra del ángulo, es la principal piedra, es el fundamento correcto. Por eso dice edificado sobre el fundamento de apóstoles. Pero ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, es allí donde ellos se fundamentaban, en Jesucristo. Los profetas se fundamentaban en Jesús. En Primera de Pedro se ve claramente esto. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que predican el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, cuando un profeta anunciaba acerca de las cosas que habrían de venir en los sufrimientos de Cristo y las glorias que traían estos sufrimientos, a ellos se les revelaba que no para sí mismos, sino para nosotros se administraban estas riquezas. Entonces, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, la cual Cristo mismo se anunciaba de antemano sus propios sufrimientos y lo hacía por boca de los profetas. Y en que las personas digan que la Escritura fue escrita por hombres, claro que sí, pero inspirada por el Espíritu Santo, porque nadie ha podido hablar por su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios hablaba a través de los profetas, indicando el tiempo para que nosotros pudiéramos recibir todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús. A estos se les reveló que no para ellos, sino para nosotros se administraban estas cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Entonces, los profetas mismos tenían la gloria de poder tener a Cristo en sus vidas y de poder anunciar realmente estas maravillas que nosotros oímos o al oír la predicación del Evangelio. ¡Qué poderoso! Veamos entonces el anuncio de un profeta, ¿cómo es? En Hechos 2, capítulo 22, Pedro está lleno del Espíritu Santo y es el primer discurso de él, por lo cual está predicando el Evangelio y se lo está predicando a varones israelitas. Entonces aquí Pedro, la cual él está colocando el fundamento, pero no colocándose él, sino anunciando quién es realmente el fundamento.
¿Y quién lo anunció? ¿Qué profeta lo anunció? Veamos pues, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién pastoreaba a David? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Entonces dijo Dios el Padre a Jesucristo, que era el pastor de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios Padre al Señor de David: siéntate a mi diestra. Entonces, Cristo estaba en David y David lo vio antes, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este resucitó Dios, a este Jesús, dice el apóstol Pedro, resucitó Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una vez que Jesús fue exaltado por el Padre, recibido por el Padre, entonces derramó el Espíritu Santo sobre la tierra. ¡Qué poderoso! Entonces ahora podemos nosotros anunciar también el Evangelio por el Espíritu, porque todos los que lo anuncian realmente deben anunciarlo bajo el poder del Espíritu, para que la gente reciba una verdadera revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque nosotros no predicamos de que Jesucristo sea Juan el Bautista, Jeremías, Elías o uno de los profetas, y lo tengamos como un hombre más, como un profeta más, sino como el Hijo de Dios. Así debe quedar, pero eso debe recibirse por revelación. ¿Cuántas personas han tenido 20, 25 años en una iglesia y luego terminan diciendo que han conocido a un papá, que han conocido el verdadero Padre? Por ahí escuché una vez de que un hombre que había nacido en familia pastoral y aún sus padres fundadores de iglesia, como a los 30 años vino a decir que José Luis de Jesús Miranda, llamado el Cristo, era que su Dios era su Padre ahora. Entonces, todo ese tiempo perdido,
todo ese tiempo en oscuridad, nunca se reveló en la vida de ese hombre que Jesucristo era el Hijo de Dios para venir a decir semejante locura, para venir a decir semejante torpeza. ¡Qué cosa tan impresionante! José Luis de Jesús Miranda, tremendo, para venir a terminar diciendo eso. Y luego ahora ya no es José Luis de Jesús Miranda, es Cristo Lisbé. Entonces, ¿cómo será esa maquinaria de mentira, toda esa maquinaria de maldad que hay en el mundo para nosotros después de tanto tiempo salirnos del fundamento? Porque nunca tuvimos un fundamento. Si salimos diciendo eso, nunca estamos fundamentados, firmes en nada. Porque muchas personas hoy buscan a Cristo aquí en la tierra y creen en un Cristo que se hace llamar aquí, que ya está, que ya ha regresado, que está listo para salvar y poderles traer realmente a su reino. Cuando Jesús ya había dicho que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. O si está en los aposentos, no vayáis. No, porque Cristo ha sido claro con su venida, ha sido claro realmente con su segunda venida. E inmediatamente después de la tribulación, dice el Señor de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos son las que se conmueven. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no en la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, de esa manera es la venida del Señor. De esa manera es como Jesús regresa a la tierra. Pero aparece cuanto falso profeta por allí diciéndose llamar Cristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Ya el Señor lo ha dicho antes. Así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Pero ¿cómo es que la gente sale a todo lugar a ver su Cristo, que según eso pues está aquí? Y de tanto tiempo que ha estado, digamos, siguiendo a Jesús, siguiendo que es que a un hombre, no tuvo una revelación clara, no se le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba totalmente en tinieblas. Simón, Pedro, no tenía totalmente la fortaleza de sostener esta verdad. Por eso no podemos edificar sobre Pedro. En Lucas capítulo 22 nos dice la palabra, la negación de Pedro. Imagínense que Jesús anuncia esta negación antes de que eso suceda. Y le dice en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Simón le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y aunque él afirmó de que él iba hasta la muerte, realmente Pedro siguió a Jesús fue de lejos, porque dice en el versículo 54, cuando lo arrestaron y lo llevaron al patio, dice que, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, a Jesús, y Pedro le seguía de lejos. Entonces, si uno va a seguir a Jesús de lejos,
entonces no está muy claro en la vida todavía de uno quién es Jesucristo, porque debe ser un fundamento muy sólido para la persona, para no moverse de allí. Aquí Pedro no es un Pedro transformado, no es un Pedro pasado por el proceso, todavía es una caña débil, todavía es una planta, todavía es como hierba que se seca, como flor que se marchita. Aquí Pedro es un pábilo humeante, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, vemos que Pedro no está muy firme aquí. El fundamento viene a ser puesto realmente sobre su vida en el proceso, y Pedro pasa a ser realmente una roca, y nos dice a nosotros en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ya es el Pedro transformado, es el Pedro realmente donde se ha convertido en una roca. Ahora sí es una piedra viviente, y recomienda realmente Pedro a quién debemos nosotros seguir, a dónde nos debemos dirigir. Y dice 1 de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acérquense a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, dice Pedro, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a ser desechados. Porque así como se desecha a Cristo, realmente se desecha el fundamento firme y sólido. Por eso Pedro recomienda que vengamos a Cristo, una piedra viva, y nosotros también nos convertiremos en piedras vivas. Entonces pasaremos de cañas cascadas a ser piedras en el edificio. Necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Y aún Pedro también habla acerca de esto en su carta. Dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ansiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, somos participantes de la naturaleza divina, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y estas promesas preciosas y grandísimas y preciosas nos hace participar de su naturaleza, nos hace hacer como Cristo. Entonces, Pedro participó de la naturaleza de Cristo. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, un pasado, un presente. Simón Pedro, un hombre débil atrás, un hombre inestable, un hombre frágil, un hombre sensible. Sí, un hombre frágil y sencillo, un hombre frágil como una caña cascada, un hombre débil, pero que vino a ser Pedro, que vino a ser fuerte en Cristo, un pábilo humeante, una caña cascada, ahora una roca, ahora una piedra viva. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¡Oh, tremendo! Ahora está lleno, está fundido, tiene la naturaleza de Cristo. Y él fue hasta la muerte y fue crucificado y boca abajo. No quiso ser crucificado como el Señor Jesucristo. No era digno, dijo, de ser crucificado así. Entonces lo crucificaron boca abajo. De maneras que aquí ahora sí hay un Pedro real. Ahora sí hay una roca que se ha fundido con la piedra viva. Eso necesitamos nosotros, tener esta naturaleza y fundirnos con Jesús, porque el Pedro que estaba cuando arrestaron a Cristo, ese era un Pedro todavía sin transformación, sin el fundamento correcto dentro de su vida. Necesitaba pasar de planta en la labranza a ser piedra en el edificio, porque Pedro, como caña débil, como caña cascada, como un pábilo humeante, no puede entonces ser el fundamento de la iglesia. No, porque el que va a la cruz y soporta todo es Jesucristo. Es la principal piedra del ángulo y es donde tu vida está segura y es donde puedes recibir al Espíritu Santo. Porque una vez que Jesucristo fue exaltado por el Padre, derramó sobre nosotros el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, para nosotros tener la firmeza, el poder, la naturaleza divina y ser participante de esta gloria en promesas que hay preciosas y grandísimas para nosotros edificar, para que podamos nosotros en virtud llenar toda nuestra vida. ¡Qué bueno! Porque podemos añadirle al conocimiento, podemos añadirle el dominio propio, la paciencia, la piedad, podemos añadir el afecto fraternal, el amor. Todas estas cosas deben estar en nosotros y abundar, porque no estaremos ansiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas usted no cae jamás. No, porque usted edifica su vida, usted añade cada día algo nuevo en su vida. Pedro fue añadiendo cada día más
y se convirtió en una roca totalmente, una piedra viva, y llegó a decir en su carta, como leímos ahora, acercaos a Él, piedra viva. No dice acérquense a mí, piedra viva, fundamento principal. No. Acérquense a Cristo, piedra viva. Edifíquense aquí para hacer un edificio, para hacer un templo santo en el Señor. Así es como quiere que realmente se edifique, porque el fundamento de apóstoles y profetas es Jesucristo. Ya lo vimos allí en los Hechos. David dice de él, porque vi al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando usted vea que Jesucristo está a su mano derecha, cuando vea que Jesucristo es su pastor, usted no se mueve por nada. Usted será transformado, usted será cambiado de naturaleza. Tendremos parte con su naturaleza divina. Por eso vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 6. Dice que yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice Pablo que él plantó, pero que Apolos regó. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. De manera es que Pablo está hablando acerca de plantas en la labranza. Dice que él plantó, pero que Apolos regó. Está hablando de un plantío, está hablando de un regar para que Dios dé el crecimiento. El apóstol Pablo planta una persona en el fundamento, lo pone firme en la roca, y otro riega, otro cuida, otro está regando completamente la palabra sobre esa persona, como agua que le cae a esa hierba, a esa planta. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, pero vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces tenemos que pasar de plantas en la labranza a piedras en el edificio. Conforme a la gracia, dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Pero aquí estaban colocando fundamentos de hombres. En la primera carta a los Corintios tenían un problema. Los hombres estaban poniendo la esperanza en el hombre. Decían que yo ciertamente soy de Apolos. Otro decía yo soy de Cefas. Otro decía yo soy de Cristo. Y se portaban totalmente en una naturaleza carnal, en una naturaleza no transformada, como plantas, como personas débiles, como pábilos humeantes. Eran niños en Cristo, eran totalmente carnales. No eran capaces de tomar algo sólido. No, porque eran carnales, pues habiendo entre ellos celos, contiendas, disensiones, ¿no eran carnales y andaban como hombres? Porque decían, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, y así por el estilo. No, qué situación tan tremenda, cañas cascadas, plantas totalmente en la labranza, pero Pablo los ponía firmes, ponía el fundamento, estaba exhortando a la iglesia a que realmente pusieran el fundamento sólido y que a la gente la pusieran en Cristo, porque los materiales están. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare con oro, el oro representa al Padre, la plata representa al Hijo, el precio por la cual se pagó por nuestras vidas. Pero las piedras preciosas representan los creyentes transformados por el Espíritu Santo. Nosotros como piedras vivas. Nosotros somos piedras en el edificio, pero venimos de ser plantas en la labranza. Una persona que ha labrado sobre nosotros. Y eso es maravilloso cuando lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Entonces podemos ver claramente la obra de Jesús en nuestras vidas. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. De esta manera es como Cristo entonces dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Por tanto, nosotros somos pámpanos. Al ser pámpanos somos entonces plantas en la labranza y nos convertimos en piedras en el edificio. Debemos entonces avanzar en el conocimiento que da Dios y crecer y tener un fundamento sólido en nuestra vida. Pero esto es un proceso. Vamos entonces edificándonos correctamente. Dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. De maneras que cuando él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Jeremías o Elías. Y hay gente que edifica con Moisés, hay gente que edifica con profetas, hay gente que edifica sobre hombres,
sobre Cristos que están aquí, sobre lo que Jesús dijo. Muchos falsos profetas aparecerán y a muchos engañarán, diciendo yo soy el Cristo. Y eso está pasando y la gente está yendo hacia eso, porque no tiene claro quién es Jesucristo. Debemos traer nuestra vida a Dios para que Él se manifieste, para que el Espíritu Santo revele a Jesucristo en nosotros y nosotros tengamos un fundamento sólido y firme. Porque si sobre este fundamento alguno edificare oro, entonces el Padre debe revelar a Jesús, como le sucedió a Pedro. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y a quién estaba revelando? A Jesucristo. Estaba revelando el que pagaría el precio por su vida, el que derramaría su vida en la cruz. ¿Y para qué? Para que Pedro se convirtiera entonces en una piedra viva y nosotros también nos convirtamos en piedras vivas. Para esto lo hizo, para que nosotros tengamos claro que nosotros no podemos edificar con madera. La parte humana, esta es la representación de la madera, la humanidad del hombre. Y aunque hay madera de buena calidad, cuando se pone al fuego se deshace. Y el heno, que es la hierba que se le da a las vacas, entonces usted será comido por bestias. Si usted edifica de esa manera con pastos, entonces es porque está en una naturaleza caída, está bajo organizaciones humanas, está dirigido solo por hombres y le están dando hojarasca como alimento, doctrinas que no le hacen realmente que su vida sea transformada, doctrinas que no le llevan a nada, doctrinas que no lo hacen ni siquiera piedra en el edificio, sino que lo hacen una choza, que pronto cuando eso le prendan candela a usted se va a quemar. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la vais a probar. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Que sobreedificó sobre qué? ¿Sobre madera? ¿Sobre hojarasca? No, sobre Cristo debe usted sobreedificar, porque el fundamento es Cristo. Y usted debe edificar allí. Y entonces usted recibirá recompensa. Si la obra se quema es porque entonces es madera o hojarasca, bueno. Pero cuando usted está fundido con Cristo, usted resiste la prueba. Usted resiste entonces el fuego. Si la obra de alguno se quemare, pues recibirá entonces ¿qué? Pérdida. Sufrirá pérdida. No es que reciba pérdida, sino que sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Cuando se prendieron las torres gemelas, la gente saltó de alguno de los pisos del edificio, pero porque ardía ese edificio en llamas, de maneras que si abajo no había salvavidas, mejor dicho, colchón, donde los bomberos estaban listos para que se tirara la gente, y si no caía en el colchón, pues caía en el pavimento. ¿Se puede imaginar usted cómo quedaría? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. De maneras que aquí se estaba utilizando la humanidad. Se estaba utilizando una sabiduría humana para construir, para edificar a la iglesia. Estaba edificando sobre los hombres. Yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos. Así que Pablo dijo, hombre, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No, ustedes no pueden edificar sobre nosotros. Yo pongo el fundamento y otro edifica encima, pero no pongan otro fundamento, no pongan a Moisés, no pongan a Elías,
No pongan a Jeremías, no pongan a ningún nombre ni a ningún profeta, no pongan a nadie, pongan a Jesucristo, edifíquense en Él y reciban una revelación del Padre, del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios se derramó sobre Jesucristo y exaltado por la gloria del Padre, derramó el Espíritu sobre nosotros. De maneras que en el capítulo 2, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De maneras que esta sabiduría no es de los hombres, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es una sabiduría de Dios oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que tienen hambre y sed de Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu el que escudriña lo profundo de Dios y lo hace saber al hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay gente que dice que el Espíritu no enseña, pero aquí dice que enseña. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo para estar en esclavitud. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. No se deje edificar con sabiduría humana, con heno o con hojarasca. Esa madera, aunque sea muy fina, ese hombre que sea muy ilustrado, lleno de teología, de enseñanzas totalmente poderosas, si no tiene una sabiduría que venga de lo alto, no podrá suministrarle vida, sino que le suministrará la muerte a través de hojarasca y heno. Le dará hierba como bestia y le dará un heno que eso es para los animales, le dará hojarasca, que eso no le servirá para edificar su vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted destruye el templo de Dios a través de sabiduría humana, de edificar usted con los hombres, usted sufrirá pérdida. Porque la sabiduría con la cual usted debe edificar es con la sabiduría que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural ni siquiera percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son hasta locura. Dice cantidad de tonterías acerca de Cristo, que era un loco, que es un revolucionario, que es un profeta más, que es un hombre cualquiera.
que no tiene sentido para él, que Cristo no es nada para su vida, que no es nada tampoco, ni ayuda en nada, ni sirve para nada. Por lo cual usted debe saber con qué sabiduría va a edificar, si con la sabiduría de este mundo o con la que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Trate de acomodar realmente su vida a lo espiritual, porque el hombre carnal tampoco crece, porque es niño, siempre tratando quien lo edifique, poniéndose sobre los hombres, a edificar sobre hombres, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de esta congregación, que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Eso no le va a servir. Le sirve es Jesucristo, es lo único que le sirve. Si usted edifica con Jesús, el fundamento ya está puesto. Y edifique allí con oro, que venga del Padre una gran revelación, y de la plata, que sepa usted cuál fue el precio que se pagó por su vida, y que usted sea transformado por el Espíritu Santo, para que sea usted una piedra en el edificio de Dios, para que usted sea también fundido realmente a ser como Cristo, y tenga una naturaleza divina, y sea parte de la gloria que se ha de manifestar, no con una situación de sabiduría humana, sino por una revelación del Espíritu Santo. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Si usted se cree sabio, ya está destruido. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si usted se cree entendido o yo me creo entendido, estoy desechado. ¿De dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Póngale cuidado a este versículo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, la Biblia contiene totalmente la sabiduría de Dios, y el mundo no conoce a Dios mediante esta sabiduría. Tremendo, aunque Dios ha dejado sabiduría escrita de Él aquí, por revelación del Espíritu Santo, ha revelado su obra aquí en las Escrituras. Entonces más bien Dios decide salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por cuál locura? Por la que Cristo murió y resucitó, porque la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. ¿Cuál palabra de cruz? De que Cristo murió y resucitó, y en la cruz se llevó nuestros pecados, pagó por nosotros y clavó el acta de los decretos que era en contra de nuestras vidas. Y quitándola del medio, la clavó en la cruz, y Él ahora está por abogado de nosotros. Pero no se queda en la cruz, lo bajan, lo sepultan, y resucita entre los muertos, y está vivo. Y la cruz es entonces el arma con que Cristo destruye, acaba, condena totalmente toda obra de Satanás, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí lo despojó, ahí quitó el poder. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué usted, como si viviera en este mundo, se somete a cosas humanas y es edificado con hojarasca y con heno, con una sabiduría que proviene de los hombres? Porque la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. Porque más allá de la cruz encontró un ladrón que estaba frente a Jesús la salvación. Y llegó Jesús y le dijo, porque el ladrón primero le dice: Señor,
acuérdate de mí cuando tú empieces a reinar. Y el Señor le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De maneras que tiene una visión profunda de que su reino no estaba aquí, su reino estaba cuando viniera totalmente con el poder de su espíritu a reinar sobre los hombres. Pero para sorpresa, ya podía reinar con él en el paraíso, podía ponerlo ya en un lugar especial. Esa es una visión de poder, pues es una revelación del Padre también para ese hombre que estaba allí, puesto con Jesús en la cruz. El otro le injuriaba y decía, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti, sálvame a mí, porque realmente no estaba pensando sino en esta vida, en lo terrenal. Pues está escrito, Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Por tanto, si alguien se cree sabio en este siglo, hágase ignorante y desechará el entendimiento de los entendidos. Pues entonces, ¿para qué tanto entendimiento si está desechado? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es una locura, pues ya que en la sabiduría de Dios, en la Biblia escrita, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Imagínense, los judíos piden señales, la gente hoy quiere señal sobre señal, y los griegos, la gente, digamos, sabia, que se cree disputadora de este siglo, busca más sabiduría, busca más elocuencia y todo ese poco de cosas, y disputadores y de todo, de cosas elocuentes, de sabiduría que pasa, que es pasajera, que es vana, que es humana. Pero nosotros predicamos es a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, para los gentiles una locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No, pero ¿qué va a poder salvar esas escrituras? Eso no significa nada. Ese hombre crucificado, eso no tiene ningún poder para mí. Pues déjeme decirle que lo insensato que usted cree de Dios es más sabio. Y lo débil que usted crea de Dios es más fuerte. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios va a escoger lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que el mundo desprecia, va a escoger Dios, y lo que no es para los hombres, eso lo va a escoger para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Dios es que estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Sí, mas por Dios es que estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios hizo de nosotros en Cristo sabios, justos. Hay santificación y hay redención. ¡Qué maravilla! Para que, como está escrito, el que se va a gloriar, que se gloríe en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi persuasión fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, qué maravilloso ver un apóstol de la cual en el pasado tenía mucha ganancia en cuanto a su vida y sus estudios. Veámoslo cómo era. Porque él tenía mucho que confiar en la carne. Pablo tenía mucha confianza en la carne en el pasado. Claro que sí. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, dice: yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrarme de aquello por la cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno que nosotros vamos avanzando hacia ese lugar y tengamos una transformación, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La gente lo que es enemiga de la cruz, en lugar de ser impregnados del sacrificio de Cristo, son enemigos porque no quieren crucificar su vida, porque quieren andar en una vida sabia, mundana, porque quieren andar en sus propios razonamientos y su lógica, porque quieren calificar las cosas y sentarse como jueces nada más, pero no quieren ser transformados, no quieren pasar de muerte a vida, porque el día en que Cristo moría, apenas empezaba a reinar, su reino apenas empezaba, porque aún el ladrón se dio cuenta. Aquel que fue crucificado con Cristo dijo: Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, cuando vengas ya en tu reino. Y el Señor mismo demostró que empezó a reinar. Le dijo, a él se lo demostró, le dijo: hoy mismo, esta misma noche, estarás conmigo en el paraíso. Ya empezó, ya empecé a reinar. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, por la cual piensan solo en comida, bebida, en cosas de la tierra, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder de la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso que también nosotros seamos transformados en este cuerpo de humillación, para que seamos semejantes al cuerpo de resurrección de la gloria suya. A eso quiero llegar y a eso te invito, hermano, para que pasemos entonces de
plantas en la labranza a piedras en el edificio. Edifícate con estos gráficos y crece en el crecimiento que da Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios,